¿Se compartió? Sí, ya lo vemos. Ya. Bienvenido, Alan. Ok, muy bien. Yo también voy a transmitir por mi página personal. Voy a aprovechar. En un segundo, muchachos. Ya. Ahora, vamos a ver. Y go live. Muy bien. Ok. Entonces, vamos empezando. Vamos a esperar creo que un minutito para que vayan los que van a conectarse de repente. A las 9 en punto empecemos. Listo, ok. Entonces ya estamos a unos cuantos minutos de las 9 en punto. Oh, perdón, un minuto de las 9 en punto. Voy a respetar la hora y empezar 9 en punto exactamente. Dame un segundito. Ya, ok. Creo que estamos ya. Ok, listo. Inicio esto. Y buenas noches, muchachos. Mi nombre es Alan Ferrandis. Yo soy Microsoft Certified Trainer. Un agradecimiento grande a Juan por la oportunidad de participar en este Global AI Tour Lima. Mi charla va a ser sobre inteligencia artificial. Va a ser una charla de nivel 100, o sea, muy, muy de principiante. Voy a usar unos términos, voy a tener también una pequeña introducción a lo que son servicios cognitivos, inteligencia artificial, plataforma Microsoft AI, inteligencia artificial, y luego vamos a hacer una pequeña demo. Vamos a ver cómo se usa Computer Vision, ¿correcto? De la manera más sencilla posible. O sea, yo espero que sea de la manera más sencilla posible. Igual esto lo estoy transmitiendo por mi página personal de Facebook, facebook.com/Alan Ferrandis, y el código, esto es parte también del Global AI Tour y también va a ser parte de los videos que todos los sábados transmito con un programa que tengo que se llama Saturday of Data Science. Y el código con la presentación, todo va a estar en la página, ¿correcto? El código que voy a utilizar, tengo que dar crédito, no es mío, es un código que lo encuentran en el portal MSN de Microsoft. Lo que he hecho simplemente es adaptarlo y tratar de meter dentro de este tema ya todo esta demo que es muy buena, que está en la página de Microsoft. No es código de mi creación. A ver, ya, listo. Entonces, muy bien, chicos. Estoy contentísimo de iniciar un tema que se llama Artificial Intelligence with Cognitive Services and Microsoft Azure. Vamos a hablar de nube hoy día. Vamos a hablar de nube, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar sobre Azure también. Bien. Entonces, empezamos. Primero, esa es la agenda de hoy día. Vamos a hablar sobre primero, qué son servicios cognitivos, luego, qué es inteligencia artificial, luego hablar de la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft en Azure, y luego vamos a ir a hacer una pequeña demo de una aplicación con el API de Computer Vision, del Face Recognition de Azure, y con una simple aplicación de WordPress, de WPF, de .NET, con C Sharp. Algo creo que bastante sencillo. ¿Listo? Empecemos. Entonces, vamos a empezar hablando unos términos que son básicos para poder entender. La charla de hoy día se llama Inteligencia Artificial con Servicios Cognitivos. Entonces, hay que primero definir de qué estamos hablando. Ya, primero que hay que definir de servicios, cuando hablamos de servicios cognitivos, tenemos que hablar de cognición. Ahora, ¿pero qué es cognición? La cognición tiene que ver con cómo una persona entiende el mundo y actúa en él. Como dice la definición que está en la presentación, es un conjunto de habilidades mentales, por ejemplo, o procesos que son parte de prácticamente todas las acciones humanas, ¿listo? Mientras estamos despiertos. Por ejemplo, el equilibrio es una capacidad cognitiva. Ahorita vamos a hablar de las capacidades cognitivas. Pero la cognición es lo que nos permite entender el mundo y actuar, relacionarnos con el mundo. Obviamente nuestra capacidad cognitiva como humanos es muy superior en varios aspectos a la de los animales. Eso nos hace obviamente, superiores en muchos aspectos. Entonces, eso es primero cognición, es cómo la persona entiende y actúa y se relaciona con el mundo. ¿Listo? Ven este dibujo, por ejemplo, la niña está leyendo, está pateando la pelota, está jugando. Eso es parte de la cognición. Y veamos ahora qué es skills, cognitive skills, o sea, habilidades cognitivas. Una habilidad cognitiva, ¿qué es? Una habilidad cognitiva es
justamente, como su nombre dice, es una habilidad que nos permite relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria, las habilidades motoras, el equilibrio, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, el procesamiento visual espacial y las funciones ejecutivas, por ejemplo, resolución de problemas y toma de decisiones, son capacidades cognitivas. Eso es lo que diferencia a un humano, ¿cierto? Por ejemplo, la percepción, cuando uno está, por ejemplo, hablando de una persona y dice, esa cara me parece conocida. Esa es parte de la percepción. ¿Ya? La capacidad de atención, de concentración, la capacidad de memoria, ¿ya? Las habilidades motoras, incluso aunque no parezca, las habilidades motoras, por ejemplo, el equilibrio es parte fundamental para poder caminar de las habilidades motoras. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, no solamente entender el lenguaje, sino tratar de hacer que el cerebro en ese momento, cuando tiene una idea, pueda traducirlo a un lenguaje entendible que hemos aprendido previamente. Es una capacidad cognitiva. Los animales no tienen esa capacidad, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de capacidades cognitivas, estamos hablando de esas capacidades que nos diferencian y nos permiten relacionarnos con el mundo y con otras personas. ¿Correcto, chicos? Y, bueno, las funciones ejecutivas, como dice, por ejemplo, resolución de problemas, toma de decisiones, también son capacidades que diferencian al humano. Ok, entonces ya sabemos que son habilidades cognitivas. Ahora veamos qué es servicios cognitivos. Un servicio cognitivo, ¿qué es? Un servicio cognitivo es básicamente parte de un software o un servicio basado en software que en este caso, por ejemplo, Microsoft los provee a través de su nube, su nube Azure. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, son capacidades que tratan de imitar a lo que hace el humano, a las capacidades que tiene el humano para poder relacionarse con el mundo. Por ejemplo, los servicios cognitivos de Microsoft presentes a través de la plataforma Azure son, por ejemplo, la visión, el lenguaje, el habla, la capacidad de conocimiento y la capacidad de búsqueda, de entendimiento y búsqueda. Esas son capacidades cognitivas, por ejemplo. O servicios cognitivos que Microsoft trata de emularlos, ¿correcto? La palabra correcta es emular, o sea, imitarlos y superarlos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos empezar la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, pero cuando hablamos de servicios cognitivos, nosotros resolvemos, es una parte de la inteligencia artificial y debemos entender que para poder resolver problemas debemos contar con capacidades cognitivas. Una computadora no cuenta con capacidades cognitivas, el software no cuenta con capacidades cognitivas. Entonces, estas capacidades que se implementan a través de la nube de Microsoft, por ejemplo, tratan justamente de emular la inteligencia humana. Por eso se llama inteligencia artificial. ¿Correcto? Cuando hablas de inteligencia artificial tienes que entender que es inteligencia, capacidad de resolver problemas, y cuando es inteligencia de una computadora, se hace, o mejor dicho, se expresa a través de servicios cognitivos. Por eso se llama inteligencia artificial. O sea, no es natural del humano, es artificial de la computadora o del software. ¿Bien, chicos? Entonces, veamos qué es el aprendizaje. El aprendizaje es la adquisición de conocimiento o habilidades a través de la experiencia, estudio o a través de ser enseñado, de que le enseñen a uno. Y algo que diferencia a las personas de las computadoras es que los humanos aprendemos de la experiencia y las computadoras aprenden de los datos. Ya, acá viene el ejemplo. Matrix. Le conectan a Neo el disco, el disquete o no sé qué más y tiene, por ejemplo, en 5 minutos capacidad de pelear, por ejemplo, hacer una pelea de Kung Fu. Ya, eso es, los computadoras aprenden de datos. Sería ideal aprender un curso pues, que nos metan un chip y aprendamos, ¿no? Pero todavía no podemos hacer eso. Nosotros aprendemos a través de la experiencia, de la prueba y el error. Ok, entonces veamos, por ejemplo, qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación que enfatiza la creación de máquinas inteligentes que trabajan y reaccionan como los humanos. ¿A través de qué? Lo acabo de decir, a través de capacidades cognitivas. Y en este caso, por ejemplo, cuando es software, es servicios cognitivos. Y hablemos algo un poquito más, no tan relacionado al tema, pero que no tan directamente relacionado al tema, mejor dicho, pero que tiene que ver mucho para entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo ha avanzado la inteligencia, cómo avanza la inteligencia artificial. Por ejemplo, Alan Turing, es un matemático, ya fue un matemático, mejor dicho, más o menos vivió hace más de 60 años, un poquito más. Y no el problema, sino el aporte que tuvo Alan Turing es, él ideó una manera de
testear de inteligencia de una computadora a través de un test bautizado como test de Turing. ¿Qué quiere decir? Te lo explico. Por ejemplo, es un test para medir la inteligencia de una computadora que requiere que un ser humano sea incapaz de distinguir entre una computadora de un ser humano. Ahora, ¿cómo funciona esto? Antes, por ejemplo, decía, tú le pasabas, por ejemplo, a través de un cuarto, eran cuartos con paredes separadas, y, por ejemplo, el humano pasaba un papel y el otro humano, por ejemplo, le ponía una pregunta y el otro humano respondía a la pregunta. Luego pasaba un papel por otro lado y un humano recibía esa pregunta, se la da a la computadora respondía obviamente con texto, el humano escribía y luego tenía que pasar la computadora, tenía que pasar el papel, la respuesta. Había un humano de por medio, obviamente, pero quien daba la respuesta será la computadora. Ahora, la computadora incluso estaba programada para mentir. ¿Por qué? Porque si te pregunta, oye, ¿eres una computadora? Y la computadora responde, sí, soy una computadora, perdió, pues, porque ya se dio cuenta ya se dio cuenta el experto que está hablando con una computadora. El interrogador humano se da cuenta que está con una computadora. Entonces, la computadora tenía que estar programada para mentir como hacemos los humanos. ¿Qué quiere decir? Si le preguntan, oye, ¿eres una computadora? Si la computadora no está programada para mentir, diría sí y perdió. Entonces, la computadora en el test de Turing tiene que estar incluso programada para mentir tal como hacemos los humanos. ¿Listo? Entonces, le daban, por ejemplo, preguntas a las computadoras diciendo, oye, ¿qué sientes cuando, no sé, pues ves tal cosa? ¿Ya? Y la computadora tiene que tratar de responder como si fuera un humano de un niño de 14 años, dependiendo de la personalidad que se le asigne, obviamente, ¿correcto? Tiene que entender el contexto, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros los humanos entendemos es el sarcasmo. Las computadoras no entienden el sarcasmo, pero cuando hay un área de la inteligencia artificial que se llama NLP, Natural Language Processing, este Natural Language Processing es justamente la capacidad de entender el lenguaje natural de los humanos. Los robots, es una de los campos que no ha tenido, bueno, me declaro ignorante de ese campo porque no trabajo ni me especializo en ese campo, pero no ha tenido tanto avance como lo pudo haber tenido, por ejemplo, otros campos de la inteligencia artificial. Entonces, la idea cuál es? Es que las computadoras puedan responder o puedan entender, por ejemplo, cómo funciona el sarcasmo o cómo funciona el sentido del contexto. Entonces, tú has visto que los robots, por ejemplo, los robots en Star Wars, por ejemplo, hablan como robots. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de procesamiento del lenguaje natural no tan desarrollada como la tienen unos humanos. ¿Tú has visto, por ejemplo, cuando a Citripio le hacen una broma o Han Solo le responde con sarcasmo y Citripio no puede entender ese sarcasmo? Ya, es que su capacidad de procesamiento del lenguaje natural no está tan avanzada como la tiene un humano. Eso es parte del test de Turing, por ejemplo. Uno se da cuenta que está hablando con un robot, ¿cierto? En fin, entonces, ahora pasemos a ver otro tema que es un poquito más avanzado, que es parte de la inteligencia artificial, que se llama Computer Vision. Computer Vision, ¿qué es? Es un campo científico interdisciplinario, porque obviamente abarca campos distintos, que se encarga de ver, por ejemplo, de entender cómo las computadoras pueden ganar entendimiento a alto nivel, ¿correcto? A un nivel profundo, a partir de imágenes digitales o videos. Lo que hace es apunta a modelar, replicar y emular, o sea, exceder, o sea, mejorar incluso la visión humana usando software de computadora y hardware, ¿correcto? Para construir sistemas artificiales para este propósito. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando suben una foto en Facebook, Facebook dice etiqueta, o sea, etiqueta, no etiqueta, sino reconoce una cara y no solamente reconoce la cara, reconoce, por ejemplo, de quién es la cara. ¿Se entiende? ¿Recuerdan eso? ¿Ya? O cuando están, por ejemplo, tienen una cámara fotográfica en su celular, reconoce las caras, ya. Eso es computer vision, porque está en base a la memoria, los datos que ha aprendido esa inteligencia artificial, reconoce que, oye, si tiene forma de nariz, dos orejitas, cabello, boca, ojos, oye, debe ser un humano, ¿no? Entonces, etiquétalo. Eso es computer vision, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es vamos a trabajar con computer vision. Vamos a hacer una demo muy corta, la charla va a durar, voy a hacerla durar 30 minutos, si puedo, para hacerla lo más rápido posible, para que nos veamos rápido.
Vamos a hablar sobre la plataforma AI de Microsoft. Microsoft tiene una plataforma, o sea, Microsoft en su nube, en la nube de Azure, tiene tiene un set, un conjunto de tecnologías y la plataforma completa para desarrollo de aplicaciones que aprovechan de la inteligencia artificial. El Microsoft AI Platform es justamente un framework, es básicamente un conjunto de aplicaciones, servicios, para desarrollar soluciones de inteligencia artificial de varios tipos. Ahorita vamos a ver inteligencia artificial conversacional, machine learning, data science, robotics, IoT y mucho más. Vamos a ver qué tipos de... Acá dio inteligencia conversacional. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Entonces, esto que está acá es parte de la plataforma AI de Microsoft, de la plataforma de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Qué está haciendo esta plataforma? Esta plataforma, o qué, no, ¿qué está haciendo? Perdón, ¿qué nos ofrece? Por ejemplo, nos ofrece infraestructura, herramientas y servicios. ¿Correcto? Yo uso mucho, por ejemplo, Azure Machine Learning Studio para crear experimentos, por ejemplo. Para crear experimentos creando modelos. ¿Ya? Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago adicionalmente, ya es utilizo SQL Server como en la nube. O sea, no lo uso on-premise, sino lo uso cloud. ¿Cómo lo hago? A través de la plataforma AI Infrastructure. O sea, utiliza la nube como infraestructura. Los servidores, por ejemplo, que usualmente los tienes on-premise en un data center, en tu casa, en tu oficina, lo que sea, ahora están en la nube. Esa es la parte de infraestructura de AI. ¿Correcto? Data Lakes, servicios Spark, por ejemplo. Y lo que nos interesa, que vamos a hablar, que estamos hablando ahora, los servicios de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tipo de servicios vamos a ver? Tenemos, por ejemplo, servicios de Machine Learning. Ya, Machine Learning, acuérdate que produce predicciones. Y lo que hace es crear modelos a través de entrenamiento de datos y testeo de datos. ¿Listo? Eso se llama Custom AI. Custom AI. O sea, nos permite crear nuestros propios modelos. Estos modelos obviamente van a ser creados en base a algoritmos que ya existen, que son algoritmos estadísticos. Eso se llama Custom AI. O sea, tú vas a crear tus propios modelos basados en algoritmos de regresiones lineales, decision trees, por ejemplo, random forest. Son modelos personalizados. Eso se llama la plataforma Azure Machine Learning. Luego tenemos Conversational AI. ¿Qué es esto? Los bots. Los bots básicamente son inteligencias artificiales que se les entrena y este entrenamiento está destinado básicamente para mantener una conversación. Estamos hablando acá de NLP, de Natural Language Processing, o sea, procesamiento del lenguaje natural, ¿correcto? Y está optimizado, orientado, está destinado para poder entablar conversaciones de la manera más natural posible. Y vamos a hablar luego de lo que es Preview AI, o sea, inteligencia artificial preconstruida, que son los Cognitive Services. ¿Te acuerdas que hablamos de Cognitive Services? Visión, habla, reconocimiento, por ejemplo, de escritura, un montón de servicios que tienen que ver con habilidades cognitivas que emulan lo que hace un humano, cómo el humano se comunica con el mundo. ¿Qué es ese Pre-Built AI? O sea, la inteligencia artificial preconstruida o prediseñada, donde están los servicios cognitivos. Bueno, es lo que estoy hablando justamente ahorita. ¿Qué son? Estos modelos preconstruidos, acuérdate que estamos hablando de siempre modelos, ayudan, por ejemplo, a agregar inteligencia a las aplicaciones, flujos, lo que sea, sin tener que recolectar data y luego construirlas, luego construir un modelo, entrenarla y publicar nuestros propios modelos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo lo que voy a hacer es, voy a crear modelos, pero esos modelos ya están entrenados. Y eso es súper, súper importante que entiendan. O sea, ya acá creo que viene la carnecita de la charla. O sea, ¿son modelos de Machine Learning? Sí, por supuesto. La diferencia entre Machine Learning, por ejemplo, que es y inteligencia artificial. La inteligencia artificial produce acciones y el Machine Learning produce predicciones. Esa es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Correcto? La diferencia es que Machine Learning produce predicciones y la inteligencia artificial produce acciones. Esa es la diferencia principal. Entonces, este modelo preconstruido, pre-built o prediseñado, nuevamente,
cuando tú creas un modelo de Machine Learning, tú tienes que tener un set de entrenamiento y un set de testeo. O sea, tienes que darle datos para que aprenda. La diferencia con los pre-built AI models, o sea, con los modelos prediseñados, ¿cuál es? Es que estos modelos prediseñados no los tienes que entrenar. O sea, le agrega inteligencia artificial a tu aplicación, flujo, lo que sea, ¿eso? Sin tener que recurrir a recolectar data, por ejemplo, y luego construir un modelo y publicarlo. O sea, ya viene entrenado este modelo, estos servicios, mejor dicho, porque son servicios cognitivos. Si entienden esto, ya han entendido gran parte de la charla, se entendieron más del 50% de la charla. La diferencia entre un modelo tradicional, Machine Learning, por ejemplo, y un modelo prediseñado o preconstruido, la palabra creo que es, ¿no? Preconstruido, donde no tienen la necesidad de entrenar. Y a veces, justamente, y acá viene algo bien interesante. Cualquier científico te va a decir, una de las chambas más complicadas, o no sé si complicadas, pero trabajosas quizás, es limpiar datos, por ejemplo, limpiar, organizar datos, hacer feature engineering, ver cuáles son los atributos relevantes, para poder tener un set limpio de datos para darle al modelo para que genere aprendizaje. Y luego el otro 20%, 30% restante te genera un testeo. Entonces, cuando ya no tienes que hacer este entrenamiento, porque ya viene, la inteligencia ya viene de fábrica, por decirlo así, no viene de fábrica, pero ya vienen entrenados estos modelos, entonces estás cortando una gran parte, una parte muy trabajosa, ya que es la limpieza de datos, es la elección de las columnas, feature engineering, por ejemplo, ya análisis exploratorio de datos. Eso ya no va a ser la dificultad con los modelos preconstruidos. Esa es la gran diferencia y la gran ventaja de los servicios cognitivos. O sea, son modelos que aprenden a partir de datos, sí, lo son. Pero la diferencia es que estos modelos ya vienen entrenados, no los tienes que entrenar tú, que es una de las chambas más complicadas. Porque aparte, cuando tú le entrenas, no es que le das, no es que le das, por ejemplo, el conjunto de datos de chao. Tienes que hacer experimentos para ver, por ejemplo, qué algoritmo tiene una mejor predicción estadística, qué variables tienen significancia. Tienes que ver, por ejemplo, que los datos sean actualizados. O sea, es bastante trabajoso, por decirlo menos. Los modelos pre-built o preconstruidos no tienen esa dificultad. Entonces, por ahí ya tenemos un punto muy importante que entender y tenemos una ventaja adicionalmente. ¿Listo? Vamos a la charla muy corta, chicos, por si acaso. Por eso le pedía... Inicialmente mi charla iba a ser a las 6. Le pedí a Juan que cambiáramos porque justamente tenía un problema de disponibilidad y aparte quería hacer la charla lo más sencilla posible. Si hubiera hecho la charla al principio hubiera habido mucho tiempo libre, así que por eso le pedí a Juan cambiar esta hora y Juan muy amablemente accedió. A ver, entonces, la idea de los pre-built models es justamente tener, no complicarme la vida entrenando al algoritmo, sino simplemente usarlo. Ahora, Microsoft obviamente ha visto tiene que entender el contexto. Por ejemplo, yo no puedo decir que el lenguaje español de Argentina es igual al lenguaje español de Perú, porque cada uno tiene un dialecto, tiene unas formas de entenderse, distintas palabras. Entonces, no solamente tiene que haber diferenciación a nivel de lenguaje, tiene que haber diferenciación también a nivel de contexto, ¿correcto? Así como tienes un teclado para cada país, por ejemplo, tienes un contexto para cada país, para cada región, por ejemplo. Es súper importante entender. Oye, pero ¿cómo sé, por ejemplo, si esto es para gringos? Los gringos no es para el Perú. Probablemente tengas cierta razón. Pero Microsoft lo que o sea, ellos se toman el trabajo de haber entrenado y separar incluso la contextualidad de los datos que va a recibir, de cómo va a trabajar, en base justamente a la región, en base a características específicas que tiene principalmente cada región. ¿Listo? Esto es Preview AI. Son servicios que ya están entrenados. Por ejemplo, ya sabes, visión, reconocimiento de voz, lenguaje, conocimiento y search. Knowledge and search, perdón, es básicamente tener la capacidad de hacer búsquedas semánticas. O sea, no búsquedas que sean textualmente, que están totalmente recuperadas en base al texto, sino entender el contexto de la pregunta y en base a ese contexto responderla. ¿Se entiende? O sea, si pones, por ejemplo, presidente del Perú en Google o en Bing, como estamos Microsoft, en Bing, ya no vas a buscar solamente las
que tengan presidente de Perú como una frase seguidita, sino tienes que entender el texto y ese texto, al entenderlo, tienes que ver de qué habla, cuál es el contexto donde está hablando el presidente del Perú, ¿correcto? Ahí viene la parte de Knowledge and Search. O sea, dices, oye, un presidente del Perú, cuando digo presidente del Perú, entiende que estás preguntándole quién es el presidente del Perú. Si yo volteo la cara y le digo a mi amigo que está, o a mi amiga que está acá, por ejemplo, oye, presidente del Perú, ya entiende por la entonación que está hablando, está haciendo una pregunta. Oye, dime quién es el presidente del Perú. Ahí viene la contextualidad, que es muy importante. Y estas herramientas, o mejor dicho, estos servicios cognitivos, entienden y van mejorando cada vez más, obviamente porque la mejora no va por un tema de código, va por un tema de alimentación de datos que Microsoft ya lo hace constantemente, viene haciéndolo hace mucho tiempo. Entonces, cuando digo, por ejemplo, volteo la cara, digo, oye, presidente de Perú, si tú me escuchas, ya entendiste que estoy preguntándote, no estoy afirmando, estoy preguntando, oye, presidente de Perú, Martín Vizcarra, y yo ya sé que estoy hablando del presidente del Perú, que estoy preguntando quién es el presidente del Perú, ¿correcto, chicos? Entonces, esa es la importancia de la contextualidad. Luego, por ejemplo, el Language Speaker Recognition, por ejemplo, Speech to Text, o sea, para que lo que hablas lo puedas traducir, ¿correcto? ¿Qué más? Spell check, speech, es básicamente toda la parte de reconocimiento de voz. Por ejemplo, text analytics, si estás triste, contento cuando estás hablando. Por ejemplo, hay computer vision. En computer vision tienes, por ejemplo, computer vision es el API, pero tiene subconjuntos, tiene como APIs, sub-APIs, no sub-APIs, sino subservicios. Por ejemplo, uno te sirve para ver emociones, otro, por ejemplo, es para ver, por ejemplo, indexador de video, ver qué es lo que qué encuentras en el video. Otro, por ejemplo, es face, que solamente se encarga de reconocer caras y reconocer, por ejemplo, emociones, rasgos, accesorios, lentes. ¿Se entiende? Esa es la importancia del Preview AI. Ya viene entrenado, y viene entrenado de una manera mucho más óptima que si tú entrenaras tus propios modelos usando, por ejemplo, Azure Machine Learning. Por eso, cuando hablo de custom AI o AI personalizado, la personalización viene ¿por qué? Porque son tus modelos con tus datos. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Vamos a ver, entonces, ya para terminar, o para terminar esta parte, mejor dicho, ahora vamos a usar el Azure Face Service. ¿Qué es el Azure Face Service? Bueno, es un servicio, como el nombre lo dice acá, ¿te acuerdas? Dentro del API de Computer Vision, de Vision, tienes, por ejemplo, el API, este servicio de Face, que se encarga, como su nombre lo dice, de lidiar con todo lo relacionado a reconocimiento de rostros, emociones, accesorios, como su definición, la definición lo he puesto acá. Ese servicio de cara, de rostro, detecta, por ejemplo, rostros humanos en una imagen y retorna un rectángulo de acuerdo, por ejemplo, con su locación. O sea, lo enmarca, por ejemplo, ¿listo? Opcionalmente, Face Detection, este API, este servicio puede detectar, puede extraer una serie de atributos relacionados al rostro. Por ejemplo, cómo está la cara, género, o sea, sexo masculino y femenino, age, o sea, edad, emoción, tipo de cabello y si tiene lentes. ¿Correcto? Esto es lo que justamente en el cual se está especializando, se especializa ese Azure Face Service. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, del Azure Face Service? Imagínate una cosa, imagínate y dices, oye, ¿cómo lo implementas? Oye, mira, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero saber si me visitan más hombres o mujeres. Imagínate que tienes un centro comercial. Quiero saber si me visitan más hombres o mujeres. Ya, ok, entonces, ¿cómo hago? ¿Pongo a una persona a contar? O lo que puedo hacer es pongo un video, por ejemplo, ya, y en ese video pongo face detection. Y yo puedo detectar o sea, con bastante accuracy, precisión, puedo detectar si la persona que está caminando, entrando, es hombre o mujer. Si entró previamente, si ya detectó, si, por ejemplo, es una persona conocida, reconocimiento facial. ¿Cómo por ejemplo, lo implementas? En tu celular, Samsung, Huawei, lo que sea, cuando tú pones tu carita delante del celular y sin poner tu huella digital o sin poner clave, te detecta, eso es parte de una implementación de un servicio de detección de rostro. No sé si de Azure, pero probablemente de otra implementación, de otro servicio, ¿correcto? Ok, entonces vamos a aplicarlo de dos maneras. ¿Qué hora es? Es 8 y, bueno, yo estoy adelantado, yo estoy fuera, pero ahorita estoy casi 8:30, ¿no? Tenemos tiempo todavía. Ya, muy bien, entonces
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver primero cómo funciona este servicio. Vamos a ver cómo funciona este servicio en el trial, no el trial, perdón, en la parte de la web. Y luego vamos a crear una aplicación con Visual Studio, C Sharp y Microsoft Azure, una aplicación simple, WPF, lo más sencilla posible, para poder llamar a la API de Azure Face, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Primero quiero ver algunas cositas. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver acá, miren. Si ustedes van, por ejemplo, buscan Computer Vision en la web, en Amazon, perdón, en Microsoft. Si ustedes buscan Computer Vision, ¿ok? Azure.microsoft.com/NUS Services, Cognitive Services, Computer Vision. ¿Qué van a ver ustedes? Van a ver que tienen la presentación de justamente este API de Computer Vision. Y la pueden probar incluso. Ya. Fíjate, a ver, vamos a hacerlo rapidito. ¿Ya? Acá está detectando, no está detectando rostros. Acá el Computer Vision es un superconjunto de la API del servicio de detección de rostros. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tengo person, acá tengo subway train, acá estoy detectando, ¿dónde está? Acá estoy usando, por ejemplo, el video indexer para poder detectar qué es lo que tiene cada una de las, detectar elementos dentro de un video. Me lo devuelve en formato JSON, como lo habrán podido reconocer, ¿correcto? Y fíjate, ¿qué voy a hacer acá? Acá, por ejemplo, en esta trama de respuesta en JSON, me detecta, por ejemplo, que me detecta los objetos, ¿correcto? Y la posición en la cual está cada objeto. Me detecta qué más. Por ejemplo, hay subway, persona, por ejemplo, y el porcentaje de accuracy, de precisión. Etiquetas, por ejemplo. ¿Listo? Train, platform, station, indoor, subway. Luego clothing, por ejemplo, pudding, está jalando a la niña. Por ejemplo, descripción, etiquetas también, ¿correcto? People waiting at the train station. Me describe la imagen. El formato JPG, la dimensión, no es black and white, no es contenido para adultos, no es racista. Por ejemplo, ¿qué más? Detecta, acá no sé por qué, acá no hay caras, o sea, están todos bollados. Ya, cuál es el fondo de la trama de la fotografía, black, por ejemplo, y el acento del color, o sea, cuál es qué color predomina. Pero vamos a ver, voy a ver, por ejemplo, voy a ver cómo detecta una máquina. Yo acá tengo unas imágenes, ¿listo? Vamos a poner la imagen, por ejemplo, ¿de quién? De Stephanie Caigo, vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, acá ¿qué me ha detectado? Me ha detectado, por ejemplo, que es una persona. Casi 90% de probabilidad, más del 90% de probabilidad de que es una persona. Por ejemplo, ¿qué etiquetas le está poniendo acá? Que es una chica, por ejemplo, que tiene cabello largo, que tiene cabello de surfer, cabello castaño, por ejemplo, un poquito que tiene un scarf, o no tiene un scarf, es una cafarena, ¿correcto? Está de día, ¿listo? Y acá dice, por ejemplo, Stephanie Cayo ya la reconoció, smiling for the camera. Incluso reconoció quién es, fíjate, ¿correcto? Outdoor person tiene etiquetas, etiquetado, por ejemplo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando buscan en servicios de fotografía, quiero una fotografía de un perrito sonriendo, no sé qué más. Ya, esas etiquetas no solamente están hechas por humanos, son hechas también por servicios, por inteligencia artificiales. ¿Listo? Incluso me dice, por ejemplo, que me dice la edad, creo que tiene más edad todavía, ¿no? Tiene la edad, por ejemplo, el género es como mujer, ¿listo? El fondo es blanco, ¿correcto? Entonces, me da, por ejemplo, la capacidad de detectar algunas características. Bien, entonces, este es el servicio de Computer Vision, el API de Computer Vision. Ahora vamos a hacer una aplicación, pero vamos a hacerlo directamente acá. A ver, vamos a ver. Yo ya he creado una, fíjate, yo he creado acá un servicio de Cognitive Services, ¿correcto? Tengo una cuenta de Azure y creo un servicio de Cognitive Services. Lo único que he necesitado, por ejemplo, para poder hacer la llamada, lo puedo crear acá, por ejemplo, pongo acá, me voy a Portal, en Azure, ¿listo? Ahí está, y pongo Create a Resource. Y quiero, por ejemplo, utilizar el API de Face Recognition. Face.
¿Listo? ¿Qué es? Este Face es un servicio, es una API. Face API, API o API. Digo, me permite, por ejemplo, embeber reconocimiento facial en mis aplicaciones. Ya, una aplicación transparente y altamente asegurada, por ejemplo, no se requiere expertise o experiencia en Machine Learning, por ejemplo. ¿Qué incluye? Face Detection, por ejemplo, que detecta la redundancia, que puede ver los atributos del rostro, por ejemplo, identificación, puede reconocer una persona si tengo, por ejemplo, previamente reconocida la imagen de esa persona, reconocer las emociones y reacciones, por ejemplo, y un montón de cosas más. Puedo crear, por ejemplo, este face, ¿no? Yo ya tengo acá, voy a poner acá count 3, por ejemplo, acá Ferrantis face. No me acuerdo si lo he creado acá. Pricing Tire lo voy a poner, ya creo una suscripción, ¿no? Ahí está. Creo que ya le tengo la suscripción. Está. Resource Group voy a poner Resource 1. Estoy creando el API, ¿correcto? Es una API para poder llamar a este servicio. A diferencia de otros servicios de Azure, esto me lo crea en segundos, no demora mucho, la verdad. Bien, entonces está haciendo el deployment, ¿ya? Y obviamente yo tengo una suscripción de Azure ya previamente creada. Y en unos segundos más probablemente va a terminar de crear este servicio. Creo este servicio y ya puedo utilizar las llamadas a este servicio. ¿Listo? Este servicio obviamente ya lo tengo creado. Ya lo tengo creado por otro lado. Lo tengo creado. Ahí está. ¿Listo? Lo creo. Voy a Resource. Ya está. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer acá, ¿qué es? Para poder hacer la llamada, por ejemplo, necesito dos datos. El key que es la llave privada, obviamente, para poder llamar a este servicio, porque cada vez que lo llaman te cobran, obviamente. Y el endpoint. El endpoint, ¿qué es? Es parte del account que he creado y es como un URL único. O sea, cuando yo me conecto a este URL único y me conecto aparte usando autenticación de esta clave que está acá. ¿Correcto? No le debes perder la clave, la puedes regenerar si quieres, pero es parte justamente de la autenticación que usa Azure para poder ser llamado para que tu servicio, para que tu aplicación llame a este servicio, ¿correcto? Entonces, tienes que tener dos cosas. Tienes que tener el key y el endpoint. El endpoint es como tu URL pública y el key, vale la redundancia, es la llave, es la forma como te autenticas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Yo ya he creado, y este código no es mío, este código es un código que Microsoft pone a disposición en su portal de MSDN. Lo único que he hecho es, le he modificado algunas partes nada más para hacerlo mucho más sencillo. El ejemplo se llama Face Tutorial CS en C Sharp. Es una aplicación de WPF, de .NET, creada en C Sharp. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo único que he hecho acá, por ejemplo, le he creado, o sea, lo primero que tienes que hacer es llamar a dos variables. Una es tu clave de suscripción de Azure, es la que les mostré hace un momento, y la segunda el Face Endpoint, es tu URL pública, en otras palabras, ¿correcto? Entonces, llamo a una interfaz, por ejemplo, para poder crear un objeto Face Client que va a recibir toda la información, va a recibir y enviar, perdón, no solamente recibir y enviar, la información aparte, mejor dicho, a partir del servicio Microsoft, va a recibir y enviar la información al servicio Microsoft Azure, usando la autenticación con estos tokens que están acá, ¿correcto? Te quiero un formulario muy sencillo, ¿correcto? Y quiero mostrarles una parte. Bueno, obviamente voy a poner un botón un browse button para poder hacer el browse, el buscar la imagen. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Si no detecta ningún rostro, le pongo 0 rostros detectados. ¿Listo? Todo lo voy a poner acá en etiquetas, en labels, por ejemplo. Ya, para cada rostro que voy a poner, fíjate, para cada rostro me va a dar las propiedades. ¿Se entiende? Para cada rostro me da las propiedades. O sea, yo puedo tener 2 o 3 rostros y me da las propiedades de cada rostro. Entonces, mira acá. Adicionalmente, fíjate, está por acá. Ya, acá está. Fíjate, yo no estoy volviendo todos los atributos, estoy viendo algunos atributos, por ejemplo. Estoy volviendo los atributos, por ejemplo, que es género, edad, sonrisa, emoción,
Glasses y cabello. ¿Hay muchos más? Sí. No conozco cuántos más, la verdad. No he podido explorarlos. Pero estoy volviendo esos atributos de la interfaz, por ejemplo, Face Attributes Type. O mejor dicho, estoy volviendo las propiedades que tiene ese rostro, para cada rostro. Yo tengo algunas imágenes que voy a usar acá, que son imágenes para poder hacer la prueba. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver qué hay acá. Y nada, bueno, y acá luego estoy la descripción de cada una de las imágenes, de cada una de los rostros, la voy a poner, por ejemplo, en un label, ¿no? Un label dentro del mismo formulario, ¿correcto? Esto es lo que estoy haciendo, fíjate. Sí, acá le estoy incluso ya hardcodeando cuál es cada emoción que va a sentir, que va a listar, perdón. Y básicamente sería eso. ¿Listo? Entonces, vayamos a iniciar. No sé por qué no esto se mueve. Vamos a ver acá. Que se vaya para arriba. Ya está. Voy a iniciar la aplicación. Muy bien. Ojo, esto puede detectar con varias caras a la vez. Yo he puesto acá las imágenes que voy a poner son imágenes con una cara nada más. Entonces, vamos a ver. Acá tengo algunas imágenes que he sacado. Ojo, son imágenes con un solo rostro. ¿Puedo sacarlo con varios rostros? Sí. Saqué con un rostro nada más, ¿ya? Veamos acá, miren acá. Está detectando. Obviamente está haciendo la llamada a Azure y ya detectó el rostro. Voy a ponerme encima, por ejemplo, y ha detectado que, fíjate, ha detectado, bueno, acá, que, por ejemplo, es una niña de 2 años aproximadamente, no está, es 0.3 de sonrisa, no está sonriendo, emoción neutral, no tiene lentes, cabello, hair bald, bald 10% quiere decir que tiene cabello, o sea, 100% es que no tiene cabello. Ya, blonde 98%, gray 67%. Esas son las propiedades de rostro de su cabello. Y hay más propiedades que no han entrado, no sé por qué. ¿Listo? Por ejemplo, acá, miren, vamos a ver. Esta es mi foto. Está detectando. Y por ejemplo, yo no tengo, yo no tengo 43 años, tengo menos edad. Me está detectando más edad. Ok, me voy a sentir más viejo. Ya no está, por ejemplo, sonriendo, no estoy sonriendo, estoy con una emoción neutral. Y tengo lentes de lectura. Ya tengo cabello, gracias a Dios todavía. Mi cabello marrón, negro 78%, rojo 41% y gray 15%. ¿Correcto? Esa es una forma. Estoy usando el Face Detection. Acá, miren acá, vamos a ver. Una mujer de 24 años está 100% sonriendo. ¿Te has dado cuenta? Emotional Happiness 100%. No tiene glasses, tiene cabello, no tiene nada de calvicie. Y brown 100%. Y black 83%. ¿Te das cuenta que esto que está acá es una llamada a dónde? A el servicio. Acá, miren, por ejemplo. Ahí está. Female, 24 años, smile 0%, emotion neutral, neutral, no glasses, tiene cabello, ¿listo? Y vamos a ver otras imágenes, a ver. Esta niñita, vamos a ver. La detectó. Niña de 6 años, está sonriendo, felicidad 100%, no tiene lentes, y cabello marrón en 100%, ¿correcto? Vamos a detectar a una persona mayor acá. Vamos a ver a Elon Musk, por ejemplo. Hombre de 45 años, Elon Musk sí tiene casi 45 años, un poquito más. Esta foto es de hace unos años. No está sonriendo, emoción neutral, casi 100%, no tiene, está un poquito, no está calvo, y brown 100% del cabello. Y vamos a ver acá, por ejemplo, este señor que está acá. Hombre de 73, fíjate esta la edad le está sacando. No está sonriendo, emoción neutral, sadness. Acá está viendo que está triste el señor. Tiene lentes de lectura y va al 78%, está más calvito el señor, ¿te has dado cuenta? Y esto, fíjate, son las propiedades que yo había programado previamente. Y vamos a ver cuál resta. Esta niñita que está acá, creo, ¿no? Niña de 5 años, fíjate, está muy triste la niña, no tiene lentes y tiene bastante cabello. Va al 10-32%, no veo mucho eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo yo esto lo he utilizado, o sea, no solamente lo he puesto, lo he llamado de la web,
también lo he llamado a partir de una aplicación de .NET. ¿Listo? Y utilizando la capa gratuita, utilizando un servicio de una API, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si le cambio, le quito un 0 acá? O sea, le quito el subscription key. Un 0. Bueno, va a poder iniciar, no creo que haya problema. ¿Listo? Le quito un 0, a ver, vamos a ver si me lo detecta. Detecting. ¿Qué pasó? Uy, no autorizado. Ojo, o sea, no, este servicio no es gratuito. Ya, bueno, estoy en la capa gratuita ahorita, estoy con una solución gratuita, pero acá, ¿por qué me ha negado esta autorización? Porque acá estás llamando a la API de Computer Vision, de Face API, perdón, no Computer Vision, y lo que está sucediendo es que no tienes autorización, o sea, el key no funciona. ¿Por qué? Porque lo has cambiado, obviamente, pues, ¿no? Y saqué un 0, creo, ¿no? Creo que saqué un 0, no recuerdo. Vamos a llamar nuevamente. Incluso tú lo puedes hacer en tiempo real. Puedes ver, por ejemplo, cómo si hay una parte en el... Vamos a poner acá nuevamente. Está detectando. Y ahorita me va a detectar. Ya está. Me detectó. Incluso, por ejemplo, en la nube de Azure, tú puedes detectar en tiempo real, por ejemplo. Puedes monitorear en tiempo real cómo va usando el servicio. Por tiempo ya no lo voy a hacer porque me tomaría unos 15, 20 minutos más ver toda la parte de la nube. Pero, bien, esto que está acá, mejor dicho, esta demostración, el código, no mi cuenta de Azure por si acaso, eso no va a estar disponible, esto tiene que cambiarlo por si acaso, ¿listo? Acá, esto que acá tienen que cambiarlo, por ejemplo. El subscription key, el face endpoint, tiene que sacarse su propia, así como demostré, tiene que sacarse su propia cuenta de Azure y hacerlo. Yo lo voy a dejar acá esto, pero obviamente pues voy a cambiar voy a borrar mi cuenta, pues, ¿no? Voy a borrar, perdón, el API. Entonces, acuérdense una cosa. Lo que voy a hacer acá, o lo que he hecho acá, es hecho una llamada, he hecho uso de inteligencia artificial. Y no es muy complicado. En tu aplicación de Windows, imagina una cosa, o sea, tienes una aplicación en tu empresa, ¿ya? Y le tomas la foto a una persona y puedes hacer, por ejemplo, un algoritmo para detectar fotos, para detectar emociones en las fotos. ¿Listo? Y no es muy complicado, es una llamada Azure, es cero complicaciones. No necesitas conocimiento de Machine Learning para poder hacer justamente llamadas a servicios de inteligencia artificial. Ok, chicos, es 8:46, bueno, no hay 46 para mí, es 8:46. Estoy tratando de hacer la charla lo más corta posible para no pasarla porque siempre me paso. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Nada, bueno, entonces con esto terminaríamos, ¿listo? La charla del día de hoy. Un último pedido. Si ustedes quieren mantenerse al día, les recomiendo por favor que vayan les recomiendo por ejemplo que vayan a la página facebook.com/Alan Ferrandis. Esta es mi página de Facebook personal. Perdón, mi fanpage de Facebook. Es más, ahorita estoy transmitiendo. ¿Listo? Los sábados a las 11 de la mañana, por vía mi página, tengo, bueno, en la noche, hoy día justo estoy haciendo en la noche, tengo un evento, tengo eventos que se llama Saturdays of Data Science. Todos los sábados, en la mañana, a veces en vivo, a veces no puedo hacerlo en vivo, ya tengo clases de Data Science, de temas de Data Science de todo tipo. Analytics, temas un poco de programación, temas de manejo de datos, de R, Python, lo que sea. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que se suscriban a mi página personal, ¿correcto? Y si tienen un poquito de tiempo también, les voy a pedir que se suscriban a mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube donde cuelgo los videos, por ejemplo, de todas las clases que hago, ¿correcto? Y tengo incluso todos los Saturdays of Data Science, o sea, estos videos que yo hago de Data Science todos los sábados, los tengo colgados ahí. Y también están, si ustedes ven acá en la parte de abajo, incluso dejo no solamente los videos, el playlist de videos, sino también dejo también los materiales. Los materiales de cada sesión, el código, lo comparto y este código lo pueden bajar también. ¿Listo, chicos?
Entonces, suscríbanse a mi canal de YouTube y suscríbanse, por favor, también a mi canal, a mi fanpage de Facebook. Ok, chicos, entonces, nada, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a Juan y a la comunidad SQL Pass Lima por permitirme ser parte de este bonito evento. Y nada, si tienen alguna duda, me pueden contactar vía mi fanpage de Facebook. Yo gustosísimo de ayudarlos, de ayudarle a contestar alguna duda. Y nada, chicos, con esto sería todo por mi parte y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, chicos, y muy buenas noches. Muchas gracias, Alan. Excelente sesión. Estamos en contacto. Muchas gracias, Juan.